El tema de hoy, estructura de Lewis. Esta regla establece que todos los elementos tendrán que adquirir una configuración electrónica, pero debe de ser semejante a la de los gases nobles. Eso quiere decir que debe tener 8 electrones en el último nivel de energía. Así es que te presento la tabla periódica, que seguramente la conoces muy bien, y si no, pues no importa, ya que voy a tratar de explicarte lo que necesitas comprender para este tema. Esta es la familia o el grupo 8A, conocido también como el de los gases nobles, o los gases raros o inertes, o también llamado el grupo 0, y son los elementos más estables que se conocen. Se considera esto porque sus átomos tienen todos sus orbitales completos. Por esa razón, se cree que los demás elementos se unen entre sí para adquirir los electrones que necesitan en los famosos enlaces químicos, de los cuales más adelante hablaremos a detalle. Y son muy importantes porque lo que van a buscar es que logren que el último nivel de energía tengan los 8 electrones para ser igual a los gases nobles. Así es que la estructura de Lewis la vas a reconocer por un diagrama, donde el símbolo del átomo va a estar rodeado por puntos, aspas o círculos que corresponden al número de electrones de valencia. Y no sé, pero me imagino que no recuerdas qué es el nivel de valencia o los electrones de valencia, así es que te lo voy a recordar. El nivel de valencia es el nivel más alto de la configuración electrónica, ocupado por los electrones. Y los electrones de valencia es el total de electrones de un átomo en ese nivel más alto. Y estarán determinados, o los sabrás distinguir, por el número romano de la familia a la que pertenecen. Por ejemplo, el flúor, que se localiza en la familia 7A, ya que tiene 7 electrones de valencia. Espero me hayas entendido, y ya conociendo estos pequeños detalles, vamos a ver un ejemplo de la estructura de Lewis. Así es que te presento al cloro, que también se localiza en la familia 7A. Y se localiza en la familia 7A porque tiene 7 electrones en su capa externa, es decir, le falta un electrón para tener una estructura como el de los gases nobles. Y por otro lado tenemos al sodio, que le faltan 7 electrones para tener en la capa externa 8 electrones. Por lo tanto, si se llegan a encontrar estos elementos, se van a sentir muy atraídos para hacer un enlace iónico, donde el sodio va a ceder ese electrón que le hace falta al cloro para que ambos tengan 8 electrones, lo que daría como resultado algo así. Demasiado simple, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.